Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama ¿Qué dice la Biblia sobre la unción? Hoy día es común escuchar la palabra unción en el vocabulario de muchas iglesias cristianas. Se habla de hombres llenos de la unción de Dios. Se habla de que el creyente o el ministerio debe buscar la unción. Se comenta de cierto predicador que tiene mucha unción. Algunos dicen caer al piso por o bajo el poder de la unción. Pero, ¿qué es exactamente la unción? La manera en que el término es utilizado hoy en la iglesia es para describir la llenura de la presencia o del poder de Dios en la vida de alguien o de un líder. Pero es importante escudriñar el concepto bíblico de la unción. ¿Qué dice la Biblia sobre la unción? Su definición es ungir, significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre, un objeto, con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Era una manera simbólica de santificar o apartar. Era el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar a ese objeto o a esa persona para una tarea especial. La unción en el Antiguo Testamento se registran la unción en 4 casos o circunstancias. La unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o en el templo. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9, dice así: Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y sería santo. Y en el libro de Levíticos, capítulo 8, versículo 10, dice así: Y tomó Moisés el aceite de la unción y unió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. La unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón a sus hijos. Y en el libro de Éxodos, capítulo 29, versículo 21, dice así: Y con la sangre que estaría sobre el altar y el aceite de la unción, rozaría sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él sería santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y en Levíticos capítulo 8, versículo 12 dice así: Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción de reyes. Aunque los reyes no eran unidos para el servicio religioso a Dios, eran apartados para una tarea especial de gobierno, eran consagrados con la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. En el primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1,
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y en el primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y el capítulo 17. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y en el primero de Reyes, capítulo 1, versículo 34, dice así: Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Y en el primero de Reyes, capítulo 19, versículo 15, dice así: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. La unción de profetas. En el primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice así: Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así la Biblia en el Antiguo Testamento registra la unción de objetos del tabernáculo, la unción de sacerdotes, la unción de reyes y la unción de profetas. La unción era el acto de derramar aceite sobre una forma de consagrar para una tarea especial de servicio. En el Antiguo Testamento no habla de niveles de unción, ni de tener la unción en el sentido de tener poder de Dios. Se menciona que el Espíritu del Señor venía sobre sus siervos y les daba poder. Esta acción de registrar mucho en el libro de los jueces, en donde el Espíritu del Señor venía sobre Gedeón o sobre Sansón y los llenaba de fuerza, sabiduría y poder para liberar a Israel en tiempos de guerra y opresión. Pero no se le llama unción en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba de forma permanente en su pueblo, como vemos que sucede en el Nuevo Testamento, a través de la salvación de Cristo en el creyente. En Efesios capítulo 1, versículo 13. La unción en el Nuevo Testamento. No existen más los oficios de sacerdocio, el profeta, ni de los reyes en Judá, lo cual explica el hecho que en todo el Nuevo Testamento se habla de la unción en solo 2 versículos, dentro de solo un pasaje, y esto de forma simbólica, dando a entender la presencia del Espíritu Santo en la vida de cristiano. Jesucristo enjuagó el pueblo pacto que Dios había prometido en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jesucristo es el perfecto sacerdote que entró al lugar santísimo una vez y para siempre para presentar la ofrenda de su propio sacrificio, a fin de salvarnos y reconciliarnos con Dios. En el libro de Hebreos capítulo 7, Jesucristo es la última revelación de Dios como el profeta perfecto que habría de venir a revelarnos a Dios y su plan. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y el 2, y en el libro de Juan capítulo 1, versículo 18. Jesucristo es descendiente de rey David, de Israel, de cual de su semigente se establecería un reino eterno que no tendría fin. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 hasta el 14. Y el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Los 3 oficios de Cristo son rey, sacerdote y profeta.
Es por esto que es llamado el Cristo, del verbo griego ungir, traduce del hebreo Amasía, que significa el ungido de Dios. Jesucristo fue consagrado apartado, para la tarea específica de redimir a la humanidad del pecado. Jesucristo es el ungido de Dios, por excelencia el Cristo. Pero Jesús en los evangelios nada dijo de la unción cuando habló de que enviará al Espíritu Santo en Juan, capítulo 14, versículo 13, y en el capítulo 13, versículo 23. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Judas mencionan nada sobre la unción en ninguna de sus cartas. Tampoco el libro de Hechos ni Hebreos menciona nada sobre la unción. El único que hace mención a la unción es el apóstol Juan, únicamente en su primera carta, dentro de un contexto específico en 2 versos del capítulo 2. El primero de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice así: pero vosotros tendréis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice así: pero la unción que vosotros recibisteis es el permaneces en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Lo que Pasaje dice en sus 2 versos es que los creyentes tienen la unción del Santo, que les permite conocer todas las cosas. La unción que recibimos de Dios permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. La unción nos ha enseñado, para que no nos dejemos desviar por falsas enseñanzas y para que así permanecemos en Cristo. Como podemos ver, nada nos dice este pasaje de que algunos tenían la unción más que otros. Nada dice de que existan niveles de unción. Tampoco dice que solo los líderes son ungidos, ni nos dice que busquemos la unción. Solo da por sentado que ya la tenemos. Ahora exploremos el significado real de este pasaje. Veamos primero su contexto. En el primero de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta 28. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os ha escrito como si ignorasteis la verdad, sino porque la conocisteis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confía al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan,
Pero la unción que vosotros recibisteis es de Él. Permaneced en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. No es mentira, según ella. Os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El contexto de 1 de Juan tiene que ver con falsa doctrina promovida por falsos maestros o anticristos que han penetrado la iglesia. En el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es el contexto de la unción de la 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20 y el 27, que enseñaba a los creyentes la verdad para discernir el error de los falsos profetas que niegan la verdad de Cristo. Y en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 20, dice así: Ahora han surgido muchos anticristos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. Juan quiere decir a los lectores que porque ellos tenían la unción del Santo, ellos están preparados para enfrentar a los anticristos que han salido por el mundo, aquellos que se oponen a Cristo con falsas enseñanzas que transgresan la verdad del Evangelio. Inclusive, algunos de estos han salido aún en medio de ellos mismos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y en el segundo capítulo, versículos 20 hasta 21, los lectores estaban preparados para enfrentar a los anticristos, ya que tenían la unción del Santo, la unción de Dios en ellos. La unción es sin duda el Espíritu Santo, debido a que, según el versículo 27, la unción enseña. Esto muestra con claridad que la unción es una persona. Jesucristo mismo fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como resultado de su unción, los lectores, quizás principalmente los líderes de la iglesia, habían recibido la instrucción adecuada en la verdad de Dios. Juan les escribe precisamente porque su comprensión de la verdad era correcta y porque no se debe confundir nunca la mentira con la verdad. Y en el capítulo 2, versículos 22 hasta 23, los anticristos son mentirosos porque niegan que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, y el Salvador suficiente. Esta negación también implica la negación del Padre. Nadie puede tener al Padre sin el Hijo. A los destinatarios de esta carta no les hacía falta la enseñanza de los anticristos ni de cualquier otra persona. La unción que habían recibido de Él, de Dios, permanecía en ellos como el Maestro por excelencia. Esta afirmación, junto con la de los versículos 12 hasta el 14, sugiere que los lectores de esta epístola eran relativamente maduros.
Esta afirmación sería muy apropiada si el apóstol se estuviera refiriendo a los líderes de las iglesias, pero también quedaría perfecta para una congregación con mucho arraigo en la fe, a diferencia de los anticristos, que podrían haber fingido alguna forma de inspiración. La unción de los lectores era verdaderamente y no era una mentira. La unción necesita que tenía era de permanecer en él y confiar en forma plena en su continua instrucción o dirección. Como podemos observar, estos versículos son en el contexto de falsa doctrina. Muchos han llevado estos pasajes a extremos absurdos. En el 1 de Juan capítulo 2 versículo 20 y el 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si mal interpretados está pasaje y los sacamos de su contexto, podríamos llegar a decir que no. Es necesario aprender de nadie nunca, ni ir a ninguna escuela, ni recibir ningún tipo de entrenamiento, o ni siquiera estudiar por nosotros mismos, pues el pasaje dice que conocemos ya todas las cosas y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, pues dice todas las cosas. Por lo que no necesitamos estudiar ninguna material, ni siquiera matemáticas, gramática, ni historia, pues dice que nos enseñará todas las cosas y todo es todo. Como ve, es muy fácil torcer el sentido de la escritura y llevarlo a interpretaciones absurdas si se saca de sus contextos. No puede referirse a que nadie necesita enseñarnos, pues Juan mismo les escribe para enseñarles. El libro de Hechos registra en el capítulo 20 que el apóstol Pablo enseñó por 3 años a la iglesia de Efesio. De hecho, todas las cartas y los libros bíblicos en general son para instruir en la verdad y guiar a las iglesias. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta 13 dice que Jesucristo mismo estableció maestros tras su resurrección para capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. La realidad es que todos necesitamos gente que nos enseñe para crecer. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en él. Vemos que los mismos creyentes a quienes Juan instruye fueron enseñados en el principio. Debemos considerar una de las reglas hermenéuticas en la interpretación correcta de la palabra de Dios es el nunca basar una doctrina en un pasaje auxiliado o absurdo de la Escritura. El contexto de la declaración de Juan de que la unción misma nos enseña todo, por lo que no necesitamos que nadie más nos enseñe, es tomado en cuenta que la iglesia a la que Juan escribe ya había sido enseñada en la verdad, por lo cual al tener en ellos el Espíritu Santo, el Espíritu era suficiente para recordar la verdad aprendida, para permanecer en la verdad, sin tener necesidad de las nuevas falsas enseñanzas de los falsos profetas que querían confundir a la iglesia. Por esto el pasaje dice, según ella os ha enseñado, permanecer en él. El asunto es que la iglesia permanecería en lo que fue enseñada y el principio y no prestará atención a otras enseñanzas falsas. Es probable que Juan utilice la unción
como una analogía al hecho de haber recibido del Espíritu Santo, el cual sigue Cristo mismo. En el Evangelio del mismo Juan nos informa que Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13, dijo que el Espíritu Santo les recordaría lo que Jesús les enseñó y los guiaría a toda la verdad, lo cual es probable se utiliza como analogía. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo desde el momento de creer. Si la unción representa el haber recibido el Espíritu Santo, entonces todo creyente tiene la unción. Efesios capítulo 5, versículo 15 nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Desde este punto de partida, si es posible ser más lleno que otros, pero el sentido es llenarnos de la presencia de Dios, en el sentido de vivir en más obediencia y apegado al Señor. La unción no se da por medida. La unción no es símbolo de espiritualidad o autoridad espiritual. Si lo que se quiere decir con buscar la unción es buscar ser llenos del Espíritu Santo, entonces es un concepto bíblico, pero la palabra es confusa, pues nunca se usa así en la Escritura. Es preferible usar el lenguaje bíblico de ser lleno del Espíritu Santo y explicarle a la gente lo que esto significa. 3 abusos de la unción en el cristianismo actual. Hombres super ungidos, portadores de la unción. Se habla de apóstoles o profetas actuales que supuestamente tenían mucha unción o más unción que el resto de creyentes de tal grado que la gente va a verlos porque son ungidos especiales. Algunos tumban a la gente en el Espíritu, pues supuestamente tienen el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque están llenos de la unción. Como explicamos anteriormente, este concepto no es bíblico, en donde encontraremos en la Biblia personas siendo tumbadas en el Espíritu. Ni Cristo mismo lo hizo, ni ningún apóstol de Jesucristo tampoco. Todos tenemos un mismo acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así: en cuanto a niveles de unción y hombres ungidos, el Nuevo Testamento nada dice de esto. El pecado contra el Espíritu Santo. Existen muchos creyentes que sospechan que algo no está bien en la doctrina o la vida de algún líder, pero se quedan callados pensando que cuestionar al líder o su doctrina es cuestionar alguna enseñanza del líder. Sería blasfemar al Espíritu Santo, pues es supuestamente un hombre ungido. Vivimos tiempos de terrible falsa doctrina en la Iglesia de Cristo. Existen supuestos movimientos espirituales del Espíritu de Dios en la Iglesia, en donde atribuyen al Espíritu Santo en hablar todo en lengua al mismo tiempo, en frenesí, en donde supuestamente algunos se emborrachan en el Espíritu Santo, caen inconscientes, otros se atacan de la risa por largo tiempo, simultáneamente atribuyéndolo al Espíritu Santo. Cuando un cristiano maduro en la palabra de Dios y con sello de Dios intenta corregir a algunos, le reprende diciendo que no puede cuestionar, pues estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22 hasta 32 dice así: Cristo dijo:
que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no sería perdonado, pero que es blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto del versículo 22 hasta el 24, Cristo echó afuera un demonio de un hombre ciego y mudo. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿sería este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa afuera a los demonios, sino por el príncipe de los demonios. Y en el versículo 30 al 31, Jesús reprende a estos fariseos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desampara. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia sería perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les sería perdonada. Como observamos, el asunto era que la multitud misma veía las obras de Jesús y reconocía que quizás él era el hijo de David, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero los fariseos tenían un corazón duro y aún antes semejantes milagros atribuían a Satanás. Las obras que Cristo como Mesías hacía en el poder del Espíritu. Por esto no sería perdonado ese pecado, pues les mantenía alejados de la salvación y el perdón que solo Cristo provee. Nadie tiene que ver este pasaje en duda, de hombres que quizás no son de Dios, aunque se proclamen ungidos, ni tampoco de cuestionar prácticas atribuidas al Espíritu Santo, pero como vemos en la Escritura, la Biblia misma nos invita a analizarlo todo. El apóstol Juan nos pide que no creamos a todo el que dice hablar con Dios sin hesitar, discernimiento. La Biblia elogia o muestra que la actitud de los judíos de la sinagoga de Berea, de Hechos, capítulo 17, versículo 11, era noble en escudriñar las escrituras cada día para ver si lo que Pablo le enseñaba era verdad. Pablo a los corintios les pide que juzguen si el mensaje de los profetas es de Dios o es falso. El 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. El 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y el 21. No menosprecien los profetas examinándolo todo. El 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Hechos capítulo 17, versículo 11, y estos serían más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No tocada en ungido de Jehová. Finalmente, un pasaje que ha sido mucho sacado de contexto o mal utilizado en Salmos. Capítulo 105, versículo 15. No toques a mis ungidos de tal manera que cuando supuestos apóstoles, profetas o pastores buscan de su poder o cometer fraude, robo, engaño, abuso sexual, algunos llegan al grado de citar este pasaje para no hacer nada y dejarles impunes, pastoreando. Algunos también citan Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzgues para que no seas juzgados. Ellos dicen, nosotros no somos nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar. En primer lugar, cuando Jesucristo advirtió que no juzguemos es en el contexto de aquel que tiene una viga en su ojo y juzgar al que tiene una paja. Cristo está reprendiendo una actitud crítica
sin amor de ver las fallas en todo el mundo, menos en nosotros mismos. Pero este pasaje nada tiene que ver con la orden en la Biblia de quitar a falsos pastores o obreros que practican pecado deliberado. En segundo lugar, la Biblia sí nos manda juzgar el pecado en multitudes de versículos. En Hechos capítulo 8, versículo 18. Simón, el mago, quería comprar el poder del Espíritu Santo para usarlo para lucrar con dinero. Simón fue reprendido por Pedro. ¿Cuántos Simones hay hoy en las iglesias? Que nadie reprende por no tocar al ungido de Dios. Falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia. El primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Y hacer por avaricia mercadería del pueblo de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Reprendidos pasajes que nos hablan de evaluar las enseñanzas, de confrontar la falsa doctrina y de confrontar al pecado. Los líderes no están exentos de corrección y disciplina. Los líderes no deben estar exentos o excluidos de ser disciplinados. En caso de pecado, mientras mayor el liderazgo, mayor daño puede causar a la obra de Dios. El ejemplo de David pecó, pero llegó a extremos increíbles, hasta el asesinato para ocultar su pecado y cubrir su falta. La autoridad puede llevar a la soberbia. Es precisamente lo que dice el 1 de Timoteo capítulo 3 sobre no nombrar a un neófito o nuevo creyente como pastor para que no se envanezca. Se ha dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todo sistema de gobierno debe tener un sistema de balance y supervisión de poder para evitar su abuso y perpetuación de injusticia. Una opresión. Es por eso que en los países democráticos existen la división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es necesario confrontar el pecado de los líderes, aun de aquellos que son mayores en rango, aunque no se debe hacer a la ligera. Pedro anduvo con el Señor Jesús en su ministerio terrenal y tuvo un rol de liderazgo entre los discípulos. Sin embargo, a pesar de que Pablo tenía menos tiempo de seguirle a Cristo y servirle, confrontó a Pedro por no andar conforme a la verdad del Evangelio. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta 14 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era condenar. Pues antes que vinises, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a juzgarla? La Biblia nos manda a juzgar la inmoralidad y los pecados graves de miembros y hasta practicar la expulsión en casos graves. En el 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 hasta 13, dice así: os he escrito por carta
que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avarios, o con los ladrones, o con los idolatrías, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no, no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avario, o idólatra, o maldecilmente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun con más, porque qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La medida disciplinaria depende de la gravedad del pecado y la actitud de la persona. Y esto lo voy a dejar para la segunda parte. Y aquí voy a parar para hoy. Lo seguimos mañana. Y ahora para los que quieren recibir al Señor en su corazón, para que reciban la bendición que Dios nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Padre Santo, le pido, Señor, que ponga su mano sobre un baby que se llama Emilio Salos. Dios mío, pon tu mano en él y sánalo, Padre. Restáurale todos los órganos de su cuerpo, que él quede completamente sano. Y también vamos a orarles para dos babies que se llaman, uno Ryder, el otro se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y sana todos los órganos de su cuerpo y que quedan completamente sanos en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano en ella y le sane los órganos de su cuerpo y le restaure los vocales, que ella pueda hablar claramente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a los matrimonios quebrantados. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Sánalo, Padre, que sean un matrimonio unido, lleno del amor agape de Dios que tú nos das. Que vuelvan a enamorarse mucho más profundo que la primera vez cuando se conocieron, Padre Santo. Pon tu mano en ellos. Y también sana los corazones quebrantados de los hijos, porque ellos sufren a ver a los padres en conflicto. Que sean una familia unida como Dios manda. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orarles a los que están en la adicción de droga y alcohol. Padre Santo, pon tu mano en estas personas. Sánalo, Padre. Rómpale las cadenas de adicción, Padre, que solo tú lo puedes hacer, Señor. Restáurale su vida y su salud, que sean unidos con sus familias en sus hogares. Señor, que sean unidos, Padre. Sánalo, Señor. Ten misericordia sobre ellos. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a los que están en la cárcel y son inocentes. Señor, pon tu mano en ellos. Ayúdalo, Padre Santo. Tú eres nuestro güey en excelencia. Abre la puerta a las sendas como recita Pablo y Silas en las Escrituras. Libéralo, Señor, que pueda ser unidos y reunidos con su familia en sus hogares. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer la oración que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto y es para la bendición de su pueblo. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga un buen amanecer y un
y un buen día. Y hasta la próxima. Amén.